Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto darle la bienvenida a este encuentro, a un tema muy importante a todas las personas que nos dedicamos al área de diabetes. Un tema muy importante como los aspectos psicológicos de la atención a las personas con diabetes y cómo impactar en la vida cotidiana de estas personas, ¿sí? Gracias por estar acá y por el compromiso que cada uno tiene con un cuidado más humano y esperemos que este encuentro sea de gran reflexión y de aprendizaje para todos. En cuanto al webinar, vamos a repasar que el tiempo estimado es 1 hora y media y solicitamos que los participantes tengan la cámara prendida para que esto sea más dinámico, más atractivo, ¿sí? Y si algunas personas necesitan la certificación tanto de Uruguay o de Argentina, tienen que enviar, este, hay que abonar, ¿sí? Para el certificado hay que abonar a la cuenta del titular, que es la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Para Uruguay tiene un costo de 300 pesos. Y ahí está el número de la cuenta en pesos, ¿sí? Y para Argentina son 5.000 pesos argentinos, o ahí está el número de la cuenta en dólares. Y hay que enviar al correo de la Sociedad de Diabetología, que es secretaría@sdnu.ui, los datos de la persona este, más el comprobante de pago para la certificación. Bueno, la primera expositora es Laura Soledad Díaz, que es licenciada en enfermería, es coach ontológico profesional, es docente de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de La Rioja, es integrante del Comité de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Diabetes, es integrante del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes. También es integrante de la Asociación Argentina de Coach Ontológico Profesional y actualmente cumple funciones en el Hospital de la Madre y el Niño en el Servicio de Diabetología y Embarazo. Sole. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué lindo compartir esta tarde junto a ustedes. Me gustaría contarles que soy de la provincia de La Rioja, del noroeste argentino. Me gustaría contarles que soy hija de María y de Oscar. También me gustaría contarles que soy mamá de Serena, de Tomás y de Bautista. Y contándoles esto que es tan importante para mí, voy a apagar un segundo la cámara para poder compartir mi presentación. Ahora sí, ya habiendo logrado compartir pantalla, les cuento que cuando inició la idea de poder hacer este webinar y poder reunirnos, estas dos miradas, estos dos países, con muchas ganas de compartir las ganas de servicio. Sin lugar a duda, tenemos que tener en cuenta que ese es un estar diferente de todas las personas que pudimos compartir y hacer realidad este encuentro, que estoy segura que va a ser el primero de muchos. Entonces nos empezamos a situar en qué podemos compartir desde la experiencia, desde el trabajo, desde la cotidianidad. Entonces empezamos a sumar desde este lado argentino la salud emocional, la importancia de poder conectar con lo que sentimos para transformar lo que hacemos. Si bien va direccionado a acompañar a las personas con diabetes, tenemos que tener en cuenta que no podemos, o nuestro acompañar es diferente si nuestro estar es diferente. Entonces, la salud emocional de los integrantes del servicio de salud es tan fundamental como el abordaje y el acompañamiento de las personas con diabetes. Entonces nos situamos un poco en lo que es la salud emocional. La salud emocional para la OMS es un completo bienestar físico, social, emocional y hace unos años agregamos lo que era espiritual. Desde lo espiritual tenemos que tener en cuenta que va a ser el espacio que así lo requiera. Puede ser un espacio propio, personal, de la creencia que se sostenga, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la salud emocional
va a crear, o este último tiempo, creó estrategias que hace, no pasa, que hace que podamos trabajar de manera diferente, pero trabajar de manera diferente esto, ¿no? Poder tener en cuenta algunos espacios que antes no se tenían en cuenta a la hora de lo que era la salud. Era el estar sano, era el no tener una enfermedad. Pero hoy, a lo largo de los años, todos los trabajos y la evidencia empezó a mostrar cómo podemos ir relacionándonos de manera diferente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de salud emocional? Y tenemos que tener en cuenta tres dominios. Tenemos que tener en cuenta el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Y para eso yo les voy a pedir que eh, respiren profundo, bien profundo, y aguanten esa respiración. Uno, dos, tres. Y exhalen en uno, dos, tres. Vamos a volver a ponerle el cuerpo en uno, dos, tres. Retengo uno, dos, tres. Exhalo en uno, dos, tres. Cuando decimos que le ponemos el cuerpo y le ponemos la emoción, y es esto que me genera cuando alguien me impacta con algo, como por ejemplo en esto, en una respiración. Cómo una respiración nos puede sacar de esta conversación que tenemos interna y que nos permite tener una conversación diferente. ¿Y por qué no permitirnos sentir una emoción diferente? Desde la incertidumbre, desde la pregunta, desde el miedo, desde la alegría. Eh, Me gustaría que si pueden, abajo en el chat puedan dejar alguna de las palabras que les generó esta interrupción, esta irrupción en la dinámica. Aunque yo no lo pueda ver, sí, pero por lo menos una palabra que compartan, ¿sí? Y después, bueno, seguramente aquí mis compañeras al finalizar van a poder leer, aunque sea alguna de las palabras que ustedes compartan en el chat. Entonces la pregunta es para iniciar esta charla, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan en esta tarde a la conexión de este webinar? ¿Cómo llegan a este espacio? ¿No? Nos preguntamos cuando estamos en el presente haciendo algo, ¿cómo estamos? ¿Cómo llegamos a este espacio? ¿Qué emoción nos está invadiendo o compartiendo? Me gustaría, en estas preguntas que les dejo para que se respondan ustedes, me gustaría que puedan tener en cuenta este trabajo, el cual les comparto, que es de un trabajo multicéntrico, que es sobre una actividad cerebral relacionada a los efectos duraderos de las emociones. Pero si hablamos de salud emocional, tenemos que tener en cuenta qué impacto tiene en nuestro cerebro esta actividad. Y este estudio nos muestra que es significativa, que la significancia que tiene a nivel cerebral las emociones nos dejan un antes y un después. Cambian nuestra manera de ver el día, de ver las situaciones. En nuestro cerebro precisamente en el cerebro límbico, ¿sí? El cual es considerado como la cajita de las emociones, ¿sí? Ese espacio emocional, el cual alberga por dos instancias, por dos trayectos, por dos estructuras, que es la amígdala y el hipocampo, el cual cada una de ellas se encarga. El hipocampo de guardarlas, de registrarla, esto que me pasa, cuando me pasa. Mientras que la amígdala es la encargada de detectar el peligro, es como esa sorpresa, esa alerta que nos pone esta parte de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Qué nos muestra este estudio? Que cuando tenemos experiencias que son intensas, que son significativas, estas pueden ser dolorosas o no, pueden ser agradables o desagradables. Nos dejan un estar diferentes. Juntas, estas dos estructuras lo que generan es una huella que se activa en otra situación parecida. Entonces, en algunas circunstancias podemos vivir
energía, de emoción, de sensación de un recuerdo. Entonces acá en esta actividad cerebral se puede ver cómo una tiene relevancia con la otra. Y estos espacios van a generar que nos dejen los recuerdos, aquellos momentos vividos, dijimos que pueden ser los agradables y los desagradables, que nos van a mostrar resultados intensos, recuerdos intensos y a veces hasta con las mismas sensaciones del olor, de la percepción. ¿No les ha pasado alguna vez que sienten, perciben un perfume, un aroma, una fragancia, el olor de una comida y automáticamente pareciera que la cabeza va a ese espacio de la niñez, de la adolescencia? Entonces, decimos que las emociones que tienen y que generan gratitud, estas son la alegría, la ternura, van a generar en nosotros, en estos espacios, actividad duradera. Lo que van a generar en nuestra zona prefrontal izquierda, más precisamente en la corteza prefrontal izquierda, em, calma, tranquilidad. Te muteaste, Soledad. Te muteaste, Sole, Sí, me ahora. sale el anfitrión, pero no pasa nada. Una más. Entonces decíamos que como aquellas emociones que son positivas y que acá hay una palabra que a mí me encanta, que es entrenar el positivismo, ¿sí? Hay situaciones en la vida cotidiana que si nosotros le ponemos, ¿sí? Esta cuota de positivismo va a hacer que se generen conexiones neuronales diferentes, realizando sinapsis diferentes y modificaciones a la hora de nuestras conductas cerebrales. Y a mí me gustaría aquí traerles a Matías. Matías son consideradas las emociones básicas que tenemos que tener en cuenta y conocerlas a la hora de hablar de las emociones. Entonces, bueno, les presento a Matías que como básico tenemos al miedo, a la alegría, a la tristeza, a la ira y a la ira, a la ansiedad y a la sorpresa, ¿sí? Uno de los precursores de lo que es la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional nos muestra cómo hablamos desde las emociones con asertividad, es conocer un poco más de lo que nos pasa. Pero ¿por qué venimos ahondando tanto en lo que nos pasa a nosotros si nosotros lo que queremos es acompañar a las personas con diabetes? Si nosotros podemos reconocer en nosotros mismos espacios de vulnerabilidad emocional, y el acompañar de una persona con una patología crónica va a ser mucho más amena y de identificación más positiva y rápida que si no la tenemos. Entonces decimos que la razón y el corazón, el cerebro y el corazón tienen que estar en conjunción, tienen que estar paralelos. ¿Para qué? Y para que podamos trabajar de manera diferente. Les traje que el psicólogo Daniel Goleman, que es un estadounidense, que empieza a tener como la popularización del término de lo que es la inteligencia emocional y cómo esta inteligencia nos permite abordar algunos espacios de manera diferente, de manera asertiva. Y esta es una palabra que la escuchamos y que nos resuena o que abrimos un paréntesis. ¿Qué es la asertividad? Es decir, lo preciso en el momento preciso y traer todo lo que son nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras creencias, ¿sí? En modo silencio, porque la asertividad nos va a llevar a un espacio de acompañamiento a las personas con diabetes en su cotidianidad de manera diferente, de manera positiva, de manera eficaz. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Y que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer?
y lo que nos pasa en el momento que nos pasa para poder comprenderlo y de allí gestionarlo. Esto es lo que nos trae el psicólogo Goleman, ¿no? Él nos trae que este espacio es poder saber de dónde viene esa emoción que se me presenta. En el momento que se me presenta, respirar y saber qué voy a hacer con esto que me está pasando ahora. En esta asertividad, en esto que necesitamos que pase, es lo que nosotros buscamos en los espacios de salud, en los espacios de acompañamiento con las personas con diabetes. ¿Por qué? Y porque si utilizamos el corazón y la mente, vamos a crear y también acompañar en los espacios de neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Y bueno, es ese espacio en donde mi cabeza tiene la capacidad de adaptarse a algunas situaciones de cambio, a nuevas experiencias, tomarlas, ¿sí? Y hacerlas propias. A ver, en esto de hacerlas propias es poder darle un lugar diferente y poder crear estas estructuras, estas conexiones estructurales diferentes, lo que nos va a permitir y acompañar a un otro de una manera diferente. Porque desde el servicio de salud tenemos que tener en cuenta que primero nos tenemos que acompañar a nosotros mismos. ¿Para qué? Y para que en ese espacio podamos seguir acompañando a un otro. Me pasé. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y dónde está la estrategia? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y bueno, tenemos que parar, tenemos que pensar y tenemos que actuar. Y les traje yo aquí, cuando estaba haciendo las diapos, pensaba en algo significativo y me pareció este semáforo que es bastante ameno para poder compartir con ustedes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y bueno, en este parar es también respirar, a ver qué hago con esto. ¿Sí? Esta respiración que pareciera que fueran unos segundos, pero que van a impactar en la respuesta y van a impactar en este pensamiento que me va a llegar. A ver, cuando llegó la calma, ¿qué opción tengo de respuesta? ¿Confronto con el mismo enojo y con la desasertividad que tiene la persona que tengo al frente? ¿O en estos segundos que voy a respirar, oxigenar y crear una sinapsis diferente, voy a poder actuar desde la asertividad? Entonces, sugerirles que en el acompañamiento de las personas con diabetes podamos tener esto en cuenta, porque más allá de la cultura, de las creencias, de que un otro es un otro y que nosotros, desde este espacio de acompañamiento en agentes de salud, y tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Teniendo en cuenta que vamos a reconocer a Matías, vamos a reconocer lo que nos pasa con esta persona que tengo al frente y voy a tomar acción, porque cuando estoy enojada o cuando veo a una persona enfrente de mí enojada, y debo respirar, debo reflexionar para saber qué me está pasando con esto que está pasando. Cuando estoy triste, ¿qué hacemos las personas cuando estamos tristes? Y por lo general nos aislamos. Pero qué bien se siente cuando podemos compartir esa tristeza con alguien. Pero cuando ese alguien nos escucha, con una escucha asertiva. ¿Y cuál sería la escucha asertiva? Que no me genera su opinión, no me genera su juicio, porque yo solamente necesito el desahogo. La ansiedad va relacionada a enfocar esta ira, este enojo que estoy teniendo, esta acción repetitiva de futuro, de ganas de que algo pase. La respiración es muy precisa y genera, dijimos, no solo la oxigenación, sino un estar diferente con un otro. Cuando tengo miedo, tengo que aceptar que tengo miedo, porque a veces desde la incertidumbre algo nos está pasando y no lo podemos ver. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo. La alegría, se estima en algunos de los autores que es una de las emociones agradables, tenemos que tener en cuenta que la debemos compartir y la debemos agradecer vivir en alegría, compartirla desde una sonrisa, desde esto que me está pasando te lo quiero contar.
con algo tan bonito que viene de la mano como es el amor. El amor lo expreso y lo cuido. ¿Cómo se expresa? Con palabras, con acciones, cómo lo cuido, con la cotidianidad y también con la reciprocidad, sin lugar a duda. Dijimos que habíamos tomado a este psicólogo estadounidense, Daniel Goleman, y él nos trae para que podamos identificar en esta asertividad lo que es la inteligencia emocional, 5 competencias, ¿sí? Y nos habla de empatía. Entonces, quizás la palabra empatía la podamos relacionar con ponernos en el lugar de un otro. Sí, perfecto. ¿Cómo? Y debemos crear un espacio de contención y de conectividad. Pero ese espacio que yo le voy a generar a esta persona con diabetes, irrumpiendo y acompañando en su cotidianidad con asertividad, y tiene que ser un espacio de escucha, un espacio que solamente va a ser de él. Yo solamente voy a acompañar desde este espacio con mi escucha. ¿Para qué? Y para poder lograr la capacidad de ponerme en el lugar de él, acompañándolo con una escucha asertiva, pero sin mis juicios, sin con esto, sin con todo lo que yo opino o tengo como creencia que es mía, que es personal, que el otro debería hacer, que esto no debe de suceder, porque si no, no es asertivo lo que estamos haciendo. Otra de las habilidades es la habilidad social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la habilidad social? Y que las personas tenemos en gran componente, dijimos, y que generan en estos estudios em, lo que son las relaciones. ¿Cómo creamos relaciones? Construyendo desde acuerdos. A ver, yo necesito esto. Necesito pedirle a un otro para ver si él está de acuerdo en este pedido de lo que yo le ofrezco, que podamos compartir un estar juntos. Porque de lo contrario, no va a ser una habilidad, ¿no? De poder tener, no va a ser mirado como una competencia, ¿sí? Las competencias son estas habilidades que poseemos y que nos hacen que podamos tener esto que dijimos o que venimos repitiendo, un estar diferente. Es donde hacemos la diferencia. ¿Para qué? Y para tener la capacidad de relacionarnos con los demás de manera efectiva, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el autocontrol, otra de las competencias de Goleman. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta competencia? Y que el autocontrol es nuestro, es propio, es personal, pero a veces como cuesta. ¿Qué necesitamos de saber para poder autocontrolarnos y tener un espacio que sea certero, que sea preciso y que sea justo para la ocasión que estamos necesitando? Sin lugar a dudas, gestionar las emociones. Si nosotros logramos tener la habilidad, la competencia y el entrenamiento, que a mí, acá abro paréntesis, porque a mí me encanta decir que tenemos que entrenar la inteligencia emocional. Entrenándola es hacer una acción repetitiva todos los días. Entonces quizás en esta acción le vamos sumando una acción nueva y vamos a tener un entrenamiento bastante logrado de esta actividad. ¿Para qué? Y para que podamos tener este autocontrol y respirar y recién poder responder. Sobre todo en aquellos espacios donde la respuesta aparece como un rayo rápidamente y porque me genera esta emoción que no puedo controlar. Entonces, para Goleman, el autocontrol como competencia, como las otras 5, eran fundamentales. ¿Por qué? Y porque nos generan un espacio interno, ¿sí? Que podamos regular y mirar con mucha compasión, porque lo que le damos a un otro desde la ternura, desde el servicio, también nos los tenemos que dar a nosotros. Y así tenemos la competencia de la autoconciencia, a ver en este ahora, en este por qué, en este instante, qué tengo que tener en cuenta y reconocer lo que me pasa. Dijimos, ¿qué me pasa con lo que me pasa? ¿No? Entonces no es un juego de palabras, es saber qué siento y por qué lo estoy sintiendo, qué me genera
esta situación, esta persona, esta acción repetitiva que tiene quizás la persona con diabetes en su cotidianidad que no puede resolver y que a mí me confronta con mi realidad. Y si yo en mi autoconciencia no tengo la capacidad de reconocer mis propias emociones y no le puedo poner nombre y no puedo saber de dónde vienen, no voy a poder acompañar y va a influir precisamente en lo que decimos y en lo que hacemos. Perdón, Sole, tenemos que ir cerrando, ya nos pasamos 3 minutos. Bueno, bueno, me gustaría entonces solamente dejarles la última competencia que es la motivación, que es aquello que nos da sentido a movernos, ¿sí? Y si nos da sentido a movernos a nosotros, les va a dar sentido de mover a otras personas. Me gustaría concluir que la salud emocional es fundamental para construir un equilibrio interno, que es el cimiento del bienestar integral y promueve el crecimiento personal. Sí me gustaría muy brevemente contarles una historia. Son 2 minutos y les pido mil disculpas por haberme pasado, pero sí me gustaría compartirles esta historia, ¿sí? Había una vez en una isla, la isla de los sentimientos, en el cual se encontraba el amor, el orgullo, también se encontraba la ternura y se encontraba la tristeza y la sabiduría. Un día la isla se estaba hundiendo, entonces todos corrieron a sus botes. El amor, con esa ternura de acompañamiento, esperó que todos subieran a sus botes, pero en eso la isla se estaba hundiendo. Entonces, cuando empezaron a pasar los primeros botes, pasa el primer bote que es el de la riqueza. Y le dice el amor, riqueza, llévame contigo. Y le dice la riqueza, no puedo, en mi bote llevo oro y no hay espacio para ti. Entonces el amor espera y aparece el orgullo y le dice, orgullo, llévame contigo. Y el orgullo le dice, no puedo, si me ven que te llevo, ¿a dónde queda mi reputación? Y la isla se iba hundiendo cada vez más. En eso pasa la tristeza y le dice el amor, tristeza, llévame contigo. Y la tristeza le dice, no puedo, amor, estoy tan triste que lo único que quiero es estar sola. Ya sin tener opciones, pasa un bote con un viejito, el cual el viejito se para y alza al amor, ¿no? Entonces, una vez en tierra firme, el amor le pregunta a la sabiduría, sabiduría, ¿quién me ha salvado? Porque no he tenido tiempo de preguntarle su nombre. Y la sabiduría le dice, ha sido el tiempo te ha salvado. ¿Por qué? Pregunta el amor. Y porque el tiempo es el único que sabe cuán importante es el amor en nuestras vidas. El amor está dentro de cada uno de nosotros. Si podemos trabajar y habitar nuestros espacios desde el amor y desde el positivismo, no solo vamos a tener salud, vamos a poder compartir salud emocional con un otro. Y en este espacio, mucho más con las personas que transitan la diabetes. Gracias por su escucha y me disculpo por los Gracias. momentos, por los minutos pasados. No, Sole, en cuanto a las palabras que tú habías solicitado, algunas se repitieron, pero fueron alivio, calma, sorpresa, relax, tranquilidad, serenidad y pausa. Gracias, gracias por participar, gracias por mostrarme su escucha. Gracias, gracias. Dejé de compartir para que podamos continuar dándole paso a la compañera que sigue. Gracias por su escucha. Espero haber sido clara. La siguiente expositora es Poldi Rodríguez. Poldi Rodríguez, licenciada en enfermería, coach profesional en programación neurolingüística, es especialista en enfermería familiar y comunitaria, especialista en gestión de calidad, promotora de buen trato a niñas y adolescentes. Actualmente se desempeña como supervisora de enfermería en un centro de la red de atención primaria de Montevideo y es miembro activo del Comité de Enfermería de la Sociedad de Diabetología del Uruguay. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que se sumaron a este webinar.
y bueno, y gracias por ese tiempo. Y para mí es un placer estar acá y que me hayan invitado a formar parte de esto y transmitir también, bueno, experiencias, vivencias y demás. Contarles, bueno, que mi nombre es Poldi Rodríguez, como dijo Adriana. Trabajo como licenciada en enfermería y desde hace unos años empecé a incursionar en el área de comunicación y programación neurolingüística y todo lo que tenga que ver con aportes para que me puedan contribuir a mí y a otros más en esto mismo, de lo cotidiano. Este, mm, Aparte de todo eso, también tengo una nena de 11 años y en lo que referencia a diabetes, antes hace unos años, yo trabajaba en una policlínica de donde se atendían personas que tienen diabetes gestacional, niños, adolescentes y adultos. En ese tiempo yo transmitía y brindaba cuidados de enfermería de una manera, eh, en lo que tiene que ver con la comunicación y con lo que le explicaba. Y bueno, unos años después me tocó vivir la experiencia y bueno, y ahora también convivo con diabetes. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Es porque antes yo lo vivía de una manera y después cuando empecé a compartir y convivir todos los días, muchas de las cosas que quizás en ese momento decía o explicaba, fue como un reseteo en mi mente de empezar a cambiar algunas prácticas, porque también convivía y era una forma de también mirarlo desde los dos lugares, ¿verdad? Y bueno, y respecto a esto, contarles que hace un tiempito recibí una llamada donde me invitaban a formar parte de esta presentación hoy y en mi cerebro ocurrieron todas esas cosas que ven ahí, muchas ideas, incertidumbres, preguntas, si les gustará, no les gustará, quiénes son, qué digo, cómo lo digo y todo eso pasó en mi cerebro. Después de todo ese proceso, empecé a escribir en la computadora y bueno, hoy estamos 24 de octubre en este encuentro con ustedes, así que espero que la presentación sea de su agrado y de aporte también para la diaria en la práctica de ustedes. Me gustaría saber también si alguien quiere poner en el chat del personal de salud, si tenemos compañeros que trabajan directamente atendiendo a personas que tienen diabetes, si hay personas que tienen diabetes además, y bueno, si hay enfermeros, médicos, nutricionistas que pueden compartir en el chat para tener una idea, les agradezco. Continuando, ahí va. ¿De qué vamos a conversar hoy o qué vamos a contarles siguiendo la línea de lo que presentó Soledad, que estuvo muy buena tu presentación, Sole, me encantó? Me vino muy bien el relax y la tranquilidad, el ejercicio de la respiración. Siguiendo en esa línea de lo que empezó a hablar Soledad, cuando Soledad hablaba de las emociones que muchos este, empezaron a hacer el ejercicio de la respiración y con qué se conectaban, y algunos dijeron con sorpresa, otros con calma, otros con relax, otros con alivio. Todo eso surgió en un proceso, el proceso del pensamiento. ¿Ah? Tenemos un estímulo y nos genera, a partir de ahí genera un proceso. Lo que también vamos a hablar hoy son las creencias limitantes y el metamodelo del lenguaje. ¿Qué son estas tres cosas? ¿Qué nos aportan? ¿Y cómo influyen o cómo ampliar la valoración de enfermería con preguntas asertivas? ¿Qué utilidad tienen estas herramientas? ¿Para qué las estamos compartiendo? Porque mejora la relación profesional-paciente, permite detectar creencias limitantes o emociones bloqueadas, facilita la toma de decisiones compartidas y promueve el empoderamiento del usuario. En las decisiones compartidas siempre hago referencia a que un plan de cuidados de enfermería o de cualquier área de la salud tiene que ser acordado. Cuando no hay acuerdos con la persona, que en este caso vamos a ponerle María. María viene al consultorio. Si yo no acuerdo los cuidados con María, me voy a quedar muy contenta de que le transmití todos los cuidados de enfermería, pero de ahí a que no puedo tener la garantía que eso mínimamente lo pueda, no pueda hacer porque no fue parte de un acuerdo. Eso es mi forma en este momento de todos estos aprendizajes que he adquirido y
bueno, es un aporte mío, que en realidad he observado que, bueno, cuando no son acordados, a veces el cumplimiento no es el esperado. Y les decía que promueve el empoderamiento del usuario. Acá les traje unas imágenes para que ustedes puedan ver, bueno, ver cuál les gusta, qué imágenes tenemos ahí. Tenemos fútbol, tenemos mate, tenemos tango, tenemos folclore, tenemos Navidad, el mate con las tortas fritas y el asado. Son a simple vista costumbres, tradiciones. Me faltaron sin duda algunas fotos más que también tienen que ver con las creencias. Pero, por ejemplo, el mate con las tortas fritas. Hoy que estuvo lloviendo, ¿a cuántos de ustedes se les habrá ocurrido, ay, está lindo para unas tortas fritas hoy? ¿No? Esas son culturas y creencias nuestras. ¿Y qué nos contaron estas creencias? ¿Quiénes nos contaron? Si vamos un poquito más al detalle, la torta frita. A ver, de acá, ¿cuántos hemos hecho tortas fritas? ¿Cuántas recetas nos han contado de cómo se hace la torta frita, ¿no? De esas recetas, cada uno después va agregándole una cosa, sacándole otra. ¿Y por qué voy con esto? Es porque también lo que tienen que ver con las creencias o las costumbres son versiones y cuentos que se van contando a lo largo del tiempo y que se va sacando o agregando información. Lo mismo pasa con las creencias cuando vienen las personas, cuando viene María al consultorio. Por eso me gustaba traerles esto para, para compartir. Nosotros visualmente, a través de los sentidos visual, a través del oído, a través del tacto, de lo que sentimos, recibimos aproximadamente 2 millones de estímulos en un segundo. Desde el mundo externo, a nivel del mundo externo, fuera de la piel, recibimos 2 millones de estímulos en un segundo. Se preguntarán cuántos más o menos podemos recepcionar. Aproximadamente captamos de 5 a 9. Esto según una ley de George Miller, que era un psicólogo estadounidense, que escribió un libro donde ahí hizo mención a que captamos de 5 a 9 estímulos por segundo. Posteriormente, otros autores hicieron referencia a que más adelante en el tiempo, porque esto fue escrito en 1956, hicieron referencia a que recibimos 4 a 5. O sea, yo tengo visualmente, a través de todos los sentidos, a través del oído, a través de lo que veo, a través de lo que siento, 2 millones y captamos 5 a 9. Esto que traía Soledad hoy, ahí, bien, de todo lo que pasa a través de las emociones, de lo que decía, por ejemplo, a través de el miedo, ¿no? De Matías. En Matías teníamos el miedo o la ira. Cuando nos sucede algo a nivel externo, viene María o viene Juan al consultorio y viene enojado o viene con el- la receta del médico con toda la indicación que le dio de cómo tiene que darse la insulina. O viene con un montón de papeles o con la insulina, los cartuchos por un lado, las cosas por otro, y nos pone todo arriba de la mesa. En ese momento, a nivel externo, tenemos toda esa información, todos esos estímulos, que le pasa también a María y nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero cuando viene un paciente con esas características, con todo, digo, ¿por dónde empiezo? Me genera una interpretación a nivel interior, me conecta con algo. Como decía Soledad hoy, en eso de la conexión con lo que nos pasa, nos genera algo. Eso todo a nivel interior. O sea, tenemos los estímulos, tenemos María que viene con la insulina o con la indicación, y a nivel interior están pasando una serie de cosas en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? Me conecta con experiencias anteriores. Eso que ven ahí es como un embudo, son filtros. Me conecta con las experiencias anteriores, con la creencia. María en ese momento que está ahí sentada con la lapicera, con todo eso que le dijo el médico, me está contando lo que ella entendió de lo que le dijo el médico. Seguramente les ha pasado este, en la diaria de que vienen, a mí, no, a mí me ha pasado, seguro que a ustedes alguna vez también, que vienen con un montón de indicaciones y bueno, ¿qué le dijo el médico? Ah, no sé, me dijo que me tuviera que dar
10 de esta, 20 de la otra, y la pastilla sí, pero que no la tomara. O sea, de lo que el relato que le dio el médico a lo que nos cuentan hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hay distorsiones en el lenguaje también y se elimina información. Y cada vez que contamos, es como cuando contamos un cuento o una anécdota, o un chiste, cada vez que la vamos contando, le vamos cambiando, agregando, sacando información. Y en esto es igual. En ese embudo que les mencionaba yo, que tiene que ver con las creencias, en las creencias de María también pueden estar, me dijeron que la insulina era mala o buena. Bueno, el recuerdo, yo cuando vine a esta policlínica me atendieron mal, o recuerdo, hago asociaciones. Vieron que hoy les decía el mate con las tortas fritas. Eso en programación neurolingüística le llamamos anclaje. ¿Por qué siempre tiene que ir la torta frita con el mate? ¿Por qué siempre tiene que ir el cigarro con el mate o con el café? Son asociaciones que se hacen que tienen que ir unidos uno con otro. Y a veces no es fácil poder sacar esa asociación, en acompañar a sacar que se rompa esa asociación. En esto de la insulina, que les decía, tiene que ver también con una creencia. En la memoria, bueno, todo esto que les mencioné, la memoria, la educación, la cultura, los valores, todo eso pasa por esos filtros cuando viene María al consultorio, y a María le genera una representación interna. Entonces, resumiendo, teníamos los estímulos, los 2 millones de estímulos, los que captábamos, que eran 5 o 9, de eso que recibimos, poniendo el ejemplo de María, capta 5 a 9 y todo eso pasa por filtros donde se genera un mapa, una primera idea. Y genera un estado, que ahí viene la emoción, ¿no? La ira o el enojo o el miedo. O salgo corriendo, me voy del consultorio con las insulinas y con todo lo que me dijo, o me siento y espero y estoy abierto a lo que me están explicando desde enfermería, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa emoción luego va a generar esa conducta que yo les mencionaba. Entonces tenemos el proceso, el estímulo, lo que pasa en el exterior, lo que pasa en el interior, la interpretación de lo que me están diciendo, lo que yo interpreto, mi estado que tiene que ver con la emoción, a nivel corporal una fisiología. Si me enojo, me pongo como respirando fuerte, o si me da vergüenza, me pongo roja, por ejemplo. ¿No? Refleja en su lenguaje corporal el estado de la persona. Y bueno, y después por ende la conducta, ¿no? Todo esto pasa a nivel interior. Esto es como poner en cámara lenta lo que pasa desde que recibimos un estímulo hasta que sale una respuesta. A nivel interno, como les mencionaba, en respuesta al estímulo recibido ocurren representaciones mentales, construcciones e interpretaciones. Creencias sobre la salud o enfermedad, creencias sobre sí mismo, puedo hacerlo, soy capaz, el significado sobre la salud o enfermedad que tenga María, por ejemplo, que fue la que fue al consultorio, las expectativas de María sobre el tratamiento, sobre lo que le dijo el médico, sobre lo que le estamos explicando nosotros, las emociones asociadas, el miedo, la esperanza, la frustración, los recuerdos, por ejemplo, los recuerdos que tiene sobre ese lugar, el anclaje que haya realizado. Por ejemplo, cada vez que vengo a este lugar me dan malas noticias. Cada vez que vengo al médico me dice que tengo algo. Y lo otro, no menor, es el trato también recibido. Cada vez que vengo acá me tratan bien. O andá ya que la enfermera aquella te trata bien. O te explica bien. O te soluciona todo. En esto que les mencionaba de los filtros internos que tenemos, vamos a hacer mención a las creencias. Como les mencionaba hoy, de las creencias bueno, yo ahí las representé en lo que tiene que ver con las creencias, las tradiciones, las costumbres. Pero yendo a lo que es a María, que es la persona que tenemos adelante, si María, alguien alguna vez le dijo cuando era niña que no podía o que no era capaz o que, no, o que la insulina era mala, esas ideas que María se forma pueden ser consideradas como ciertas. Para ella, en su interpretación interna, es considerada como cierta. Y va a actuar en función de esas creencias. A veces pasa también que no, tomás yuyos y no tomes medicación. O a todos los diabéticos le van a cortar una pierna. Entonces yo no voy a hacer
tal cosa. En lo que les decía esto de que actúan en función de las creencias que esa persona considera como real. Van a tener resultados acordes con estas creencias. Y esto influye en este punto importante en lo que es la adherencia al tratamiento. Y el refuerzo de la creencia. Si alguien le dijo, si tuvo una buena experiencia, una mala experiencia, va a reforzar esto como es un ciclo. Volviendo a lo que yo les mencionaba hoy de las imágenes que vimos, ¿podemos generalizar que a todos los uruguayos y argentinos le tiene que gustar el fútbol con eso que estuvimos viendo en esas imágenes? Si llueve, el mate siempre, siempre tiene que acompañarse de tortas fritas. Son ejemplos cotidianos que traje, pero asociados a lo que nos pasa en la persona que tiene diabetes o en la atención. Las asociaciones este, también generalizan y bueno, hay que acompañar para que esas creencias se transformen de limitantes a potenciadoras. En esto de si muchas veces pasa, y cuando digo muchas veces porque lo he escuchado, que te dicen, pero sos uruguayo, te tiene que gustar el fútbol. ¿Y no te gusta el fútbol? ¿Y sos uruguayo y no te gusta tomar mate? Esos son también creencias. Como les decía, las creencias son generalizaciones que hacemos respecto a cómo son o deberían ser las cosas sobre uno mismo o el entorno. Se consideran verdaderas y a veces son limitantes cuando nos impide continuar con una conducta o una transformación o un cuidado sobre mi salud, o potenciadoras. Las creencias también están muy unidas a lo que son las etiquetas. Las etiquetas son categorías o rótulos que clasifican a las personas y pueden reforzar las creencias limitantes. En la niñez, sobre todo, a veces capaz que ustedes han escuchado alguna vez que alguien le dice a un niño, no, es fatal, no va a poder, eh, él no es inteligente, o cuando son más grandes, es desordenado, o no es capaz, o le tiene miedo a las agujas, y después siendo más grande, en lo que tiene que ver con diabetes, acá vienen los diabéticos, los hipertensos, eh, le ponemos rótulo o etiquetas. La persona tiene o vive con la condición de, pero no vamos por la vida con un título en la frente, una etiqueta que diga soy diabético, sino que mi nombre es Poldi, tengo diabetes. Y eso en la persona cambia, porque aparte de tener diabetes tienen otras cosas que también tienen que ver con la identidad y no solamente el tema de diabetes. Por eso les puse ahí el tema de la etiqueta. Y en esto de las etiquetas y las creencias, a veces podemos escuchar, no, no te gastes porque él no se controla. Él es malo, es bueno, es calentón, eh, no te escucha. Esas cosas que a veces escuchamos que terminamos poniéndole etiquetas. Yo siempre en bromo a mis compañeros que digo, las etiquetas son para los alimentos, nada más, y los cuadernos de escuela. Algunas frases que escuchamos a veces. Es no puedo hacerlo, es muy difícil. Siempre le tuve miedo a las agujas, no me puedo pinchar. Y esto es una creencia que es común. Como siempre le tuve miedo a las agujas o le tuve miedo a la sangre, no me puedo pinchar. Y detrás de esta creencia hay un resultado, o se refleja en un resultado que es no, no se pincha, no usa o no puede eh, usar la lapicera de insulina o la aguja o la jeringa. Este, es una creencia limitante que influye en el comportamiento. La insulina es mala, significa que estoy peor. No te gastes en explicarle, él o ella no se cuida. A esta altura no voy a cambiar. Y acá les puse el ejemplo de una cebolla, porque yo creo que las creencias o la valoración de enfermería en cuanto a lo que tiene que ver con creencias es como cuando pelamos una cebolla. Detrás de una conducta que no se adapta a lo que nosotros esperamos en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Se administra la insulina, no se la administra, toma la medicación, cumple el tratamiento, no lo cumple. Detrás de esa conducta tenemos que indagar si hay una creencia limitante que está impidiendo pueden ser una de las causas que hace que no continúe su tratamiento, o que cumpla o no cumpla. Por eso el ejemplo de la cebolla, por la cebolla nosotros le vamos sacando las capas y adentro, en el núcleo de la cebolla, en el corazón de la cebolla está la creencia.
De lo otro que íbamos a hablar era el metamodelo del lenguaje, volviendo a esta imagen de lo que ocurre en nuestro interior. De, de los 2 millones, ¿se acuerdan de estímulos que recibíamos y lo que ocurría en nuestro interior con ese embudo, con ese lenguaje, con esas experiencias, con esas creencias? También está el metamodelo del lenguaje y tiene que ver con la forma en cómo nos expresamos. Metamodelo es una herramienta que a través de preguntas específicas permite aclarar el significado profundo de lo que dice una persona para entender su experiencia o modelo del mundo. Por ejemplo, estoy mal, bueno, pero ¿qué es estar mal? Em, Verdaderamente es como si anduviéramos con un diccionario. Cada persona tiene como su diccionario particular y único. ¿Por qué digo esto? Porque el significado que le damos nosotros a las palabras, más allá de que por el diccionario haya un significado de esa palabra académicamente, cada persona le da un significado, una interpretación. Por eso es importante conocer, bueno, ¿qué entiende usted por cuidarse? O cuando le dicen, usted tiene que cuidarse, ¿eh? No se está cuidando. Bueno, ¿qué entiende la persona por cuidarse? Porque evidentemente que no es la misma interpretación que la que tengo yo que la que tiene la persona por el tema del cuidado, ¿no? O los niños cuando le dicen, pórtense bien, bárbaro, pórtense bien. ¿Qué es portarse bien? A eso es lo que se refiere el metamodelo. Identificar patrones limitantes en el lenguaje como las generalizaciones, las omisiones y las distorsiones que afectan nuestra percepción de la realidad. En esta, a modo de esquemita, quise simplificar lo más que pude los diferentes tipos de cómo se clasifica el metamodelo y las diferentes formas de expresarnos. Y en lo que tiene que ver con las generalizaciones, eh, son frases que escuchamos que hacen referencia, o por ejemplo, dicen, siempre incluyen la palabra todos, siempre, nunca, nadie, debo y tengo. Por ejemplo, eh, siempre que vengo acá pasa lo mismo. Cuando vengo a la farmacia nunca hay medicación. Debo hacer tal cosa. No me puedo cuidar porque tengo que cuidar a los nietos. Tengo que hacer esto. Tengo que ocuparme de muchas cosas. Estos son generalizaciones en el lenguaje y van a ver que hay preguntas como para poder ampliar la información. Las omisiones. Las omisiones, como dice la palabra, omite información. ¿Y, y qué tipo de omisiones tenemos? Por ejemplo, cuando falta información clave, ¿no? Esto me pone mal. Eso, por ejemplo, pero ¿qué es ponerse mal? Eh, o por comparación, esto es mejor, darme la insulina es mejor, o tomar el yuyo es mejor que la insulina. O, o, por ejemplo, cuando verbos que no aclaran, que son frases que son incompletas, que nos falta información para poder tener una idea de a qué se está refiriendo. O, por ejemplo, cuando dicen, esto es más difícil, o esto es lo peor. ¿Qué es lo peor? ¿A qué se está refiriendo con lo peor? O por ejemplo, acá mis compañeros me tratan mal. Bueno, acá evidentemente que hay información que se omite, que no está. Y después tenemos las distorsiones. Las distorsiones son cambios en la percepción de lo que es la realidad. Por ejemplo, volviendo al tema de lo que son las tradiciones. ¿Cuántas veces les contaron cómo era la tradición de Papá Noel? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas versiones distintas tenemos de lo que es la tradición de Navidad? A medida que van creciendo, cuántas veces nos cuentan lo mismo, pero nos quieren contar lo mismo, pero como que va cambiando a medida que vamos creciendo. Es como un ejemplo más claro. O vamos contando de cómo se hace una receta, que dicen, se pasa de generación en generación la receta, bárbaro, pero ¿qué es cierto hay en la primera información, la primera vez que empezaron a contar? En lo que tiene que ver con las distorsiones, también se clasifican en causa y efecto, que es cuando relaciono algo, una causa externa, a algo concreto. Por ejemplo, tu tono de voz me enoja tu tono de voz. Bueno, ahí relaciona el tono de voz con el enojo. O los juicios de valor este, que hacemos a veces en la práctica. Bueno, ella no se cuida, no te gastes porque no se cuida. Eh,
o siempre, o no cumple el tratamiento, o esta es una mala madre, buena madre. Y después lo que son las presuposiciones también. Las presuposiciones es todo lo que nosotros suponemos sobre un hecho en concreto. Esto brevemente es un poco más amplio, pero haciendo un resumen fue lo que me quedó. En lo cotidiano, como les decía, ¿cómo ampliamos con preguntas asertivas esto del metamodelo? ¿Cómo lo aplicamos? Por ejemplo, estoy mal. Bueno, eso es hay una omisión de información. ¿Y qué le podemos preguntar? Bueno, a ver, ¿qué le hace sentir mal, María, a María? María, ¿qué te hace sentir mal o qué le hace sentir mal? Cuénteme. Obviamente que esto tiene que ir acompañado de un rapport, de una escucha activa, activa quiere decir con todos los sentidos, no es te escucho, ¿sí? Usted hable que yo la escucho y estoy con la computadora. Usted hable que yo la escucho, que contesto algo y estoy con usted. La escucha activa tiene que ver con todo el cuerpo, ¿bien? Y con mostrarle que la estoy escuchando. Desde ese lugar podemos hacer estas preguntas y la llegada va a ser distinta. ¿Qué le hace sentir mal, María? ¿Qué es lo que le pasa o qué siente cuando se siente mal? Ellos no entienden lo que me pasa. También es una omisión, porque ¿a quiénes se refieren con ellos? Y ahí le podemos preguntar, a ver, para que me quede más claro, ¿quiénes no lo entienden y qué es lo que le está pasando? Por ejemplo, no puedo controlar mi diabetes. Eso también es una omisión, ahí falta información. ¿Qué es lo que no puede controlar? ¿Y qué parte de su diabetes le cuesta más controlar? Vamos como de algo más general a algo más específico. Si nosotros nos enganchamos en su relato y le decimos, cuando nos dice María, no puedo controlar mi diabetes, ay, qué horrible, sí, porque la verdad que está horrible para controlar, es muy difícil, sí. Ahí me meto con María en su tema, en su problema que está planteando y no la puedo ayudar. Si yo mantengo de este lado una mirada desde otro lugar, no perdiendo el eje de lo que estoy preguntando, y hago preguntas asertivas, puedo tener una valoración más amplia, ir de lo más general a lo más específico. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sí puede controlar María? O sea, ya me contó que esto usted interpreta que no lo puede controlar, pero ¿qué parte de su diabetes sí puede controlar para que sea un poquito más específica y podamos generar acciones? ¿Y qué le impide controlar su diabetes en este momento? ¿O qué le impide controlar, por ejemplo, son las glicemias? Bueno, las glicemias, ¿qué es lo que usted identifica que le está impidiendo controlar? Me uno también a lo que decía Sole, que la escucha activa y la empatía es sin juicios. Entonces, es mejor en estas cosas hacer una buena valoración asertiva y unas buenas preguntas antes que emitir juicios de valor, porque los juicios de valor achican, dejan en otro lugar a María en este caso, y no amplían información. Nos enganchamos en su relato y de esta manera nosotros no podemos brindar cuidados de enfermería. Comenzar con insulina es malo, significa que estoy Perdón, peor. Poldi, perdón, Sí, tenemos que ir terminando, estamos pasados seis dale, minutos. dale, cierro dos y ya estoy. ¿Bien? Ok. Comenzar con insulina es malo, significa que estoy peor. ¿Qué le hace pensar que es peor? ¿Qué información tiene usted sobre la insulina? Y siempre que voy al médico me encuentra algo más. Siempre le ha encontrado algo más. Y vine repasando para ir resumiendo. Estuvimos viendo el proceso del pensamiento, las creencias, el lenguaje y las preguntas asertivas. Y como otras herramientas que yo les mencionaba, el rapport, que tiene que ver como cuando sintonizamos una radio y queremos escuchar la frecuencia que nos gusta, bueno, con eso, el rapport. Está en la misma sintonía. Acá compartí una foto que esta es mi hija cuando tenía 4 años, que estábamos en un lugar y ella no había tenido un buen comportamiento en ese momento. Y bueno, logramos tener un rapport bajando a su altura para poder hablar. Y la observación es otra de las herramientas. Y acá les dejé un puente, que el puente tiene que ver con, en mi caso, me lleva a lo que es la comunicación, la unión, la oportunidad. El personal de salud tendemos puentes, es como en ese viaje que hace María, en ese tránsito, en ese pasaje que hace, que va conviviendo con la diabetes y con otras cosas más, porque aparte de convivir con la diabetes también tiene otro entorno familiar y otras cosas. Nosotros acompañamos, tendemos puentes. En otros momentos hay una palabra que me gusta también, que es puentes de esperanza, puentes de unión en ese viaje que inician y que nos eligen para que nosotros podamos acompañar. Así que bueno, espero que haya podido resumir y transmitir lo que esperaba y a las órdenes para
preguntas o, bueno. Poldi, en cuanto a que preguntabas cuántas personas estaban, mira, hay familiares, personas con diabetes, hay profesionales de la salud, hay colegas, hay podólogos, hay nutricionistas, hay enfermeros, muchos con diabetes tipo 2 y también con tipo 1. Este, sí que es muy amplio la cantidad de personas que acompañan a todas las personas con diabetes y muchos profesionales que conviven con diabetes también. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, la psicóloga Claudia Escudero tiene un doctorado en psicología, es magíster en salud mental, es especialista en evaluación clínica, en psicoanálisis vincular. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho que estén allí. Y principalmente le agradezco al Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, a la Sociedad Argentina de Diabetes y a la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay por esta invitación. En esta oportunidad yo voy a hablar ya que el tema eran los aspectos psicológicos, cómo interfieren cómo están presentes en la cotidianeidad y la importancia en el vínculo con los pacientes con diabetes desde el lugar del personal de salud. Tanto los médicos, psicólogos, enfermeros, toda la gente que trabajamos en la salud. Desde el año 2011, aquí en Uruguay, somos población objetivo. Eso significa que necesitamos un lugar de atención, nuestra salud mental necesita cierta prioridad porque somos población de transmisión. Entonces, parte del tratamiento con los pacientes también depende de nosotros, de nuestra actitud, de cómo generamos un vínculo y cómo con nuestra presencia podemos interferir o favorecer la adherencia a los tratamientos. Recién estaban hablando Poldi y Soledad de la importancia de ese lenguaje, no solo verbal, sino paraverbal, con nuestra actitud, de cómo hablamos con el paciente, cómo le transmitimos, cómo le aclaramos dudas, cómo podemos ayudarlos. Entonces, la idea hoy es contribuir de algún modo con la importancia del autocuidado para el personal de salud, cómo nos tenemos que aprender a cuidar para poder transmitir de esto de un modo claro a los pacientes. Aquí traje un estudio que también un poco reafirma esta línea, ¿no? Donde el diestrés es parte del personal de salud y esto se transmite porque muchas veces no les podemos dar esa atención o esa empatía que requieren porque hay una fatiga por compasión, el estar permanentemente trabajando con la enfermedad o con las alteraciones, general puede ocurrir en algunos casos que genere esta fatiga, esta capacidad en la capacidad de escucha, el burnout, el que no podemos darle ese sentido inicial que tenía nuestra profesión. Y dentro de los aspectos psicológicos, lo más importante es la ansiedad y la depresión que está presente en el personal de salud. Y esa ansiedad o esa depresión también tiene que ver con la insatisfacción y que uno llega a cierto momento en que siente que no está haciendo aquello por lo cual estudió, por lo cual se formó. Entonces la idea es entender esta ansiedad y esta depresión que puede estar presente, como muestran esos estudios en el personal de salud, y no solo como aspecto psicológico, sino desde su psicofisiología porque la salud mental y la salud biológica es una sola. Las personas no tenemos cortado cuerpo-mente, somos uno, somos individuos sin división y tenemos que ser entendidos como tal. Es decir, lo que pasa en las emociones también tiene que ver con el cuerpo, con un sistema nervioso, como hoy hablaba Soledad, con el sistema límbico y también con el hipocampo, pero también tiene que ver con nuestro sistema inmune, con nuestro sistema endocrino, que son formando una red NIE que se llama psiconeuroinmunoendocrina, que da cuenta de que la ansiedad y la depresión está presente en muchas patologías. Entonces, para hablar de la ansiedad y la depresión, voy a hacer un leve recorrido sobre la multidimensionalidad, es decir, cómo está presente en la dimensión biológica, con eso me refiero dentro de la dimensión biológica, es cómo está presente la ansiedad y la depresión en el sueño, en la alimentación,
en la falta de ejercicio, la falta de relajación o en las alteraciones de la eliminación. También vamos a verlo a través de la dimensión cognitiva que tiene que ver con esos pensamientos, como decía Wipoldi, las etiquetas, esas creencias limitantes, con esos lentes con los que veo el mundo y que también le van a dar sentido a la relación con los consultantes. Desde lo psicoemocional, todo lo que tiene que ver los vínculos, el relacionamiento personal, cómo puede los estados de ansiedad y depresión en el personal de salud interferir o favorecer este vínculo con un otro. La importancia de la dimensión socioecológica, es decir, esos lugares que habitamos que son de pertenencia, la casa, el hogar, el trabajo, los lugares de estudio, cómo pueden muchas veces generar, favorecer estados de ansiedad y depresión, y la dimensión espiritual que se refiere al sentido de vida, al propósito y a la motivación. Entonces, si bien lo voy a describir por separado, cada una de estas dimensiones y cada una de estos ítems, como el sueño, la alimentación y demás, la comprensión siempre es integral. Cada uno de estos elementos se va a retroalimentar con los otros. Y bueno, la idea es generar conductas de autocuidado. Esto que voy a ir exponiendo hoy tiene que ver con un trabajo que escribimos hace unos años con Margarita Dubourdieu. Se llama Cuidar a quienes cuidan. Y se hizo a raíz de unos talleres de educación en salud que hicimos en el Servicio de Oncología del Hospital de Clínicas, que primero estuvo dirigido a los pacientes y familiares y luego el personal de enfermería nos pidió que los hiciéramos a ellos. Entonces, la importancia es de generar autocuidado, cómo podemos empezar a cuidarnos desde otro lugar, y esto también va a favorecer el vínculo con los pacientes. Sabemos que el pensamiento, las emociones y las conductas están en íntima relación. Aprender a cuidarnos también va a mejorar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Bueno, esto es un trabajo que si uno entra a medios públicos aquí en Uruguay, ve que el personal de salud duerme espantoso. Eso obviamente va a repercutir en las expectativas de vida, en su salud, y como sabemos, acá hay otro trabajo que sigue diciendo lo mismo. Esto es en Madrid, pero la idea es que el personal de salud no duerme bien, ¿no? Ya lo sabemos. Esto genera mayor ansiedad cuando uno no duerme todas las horas que necesita, y de noche. Durante el día va a liberar más adrenalina, que es esa hormona que nos pone en alerta para hacer frente a la cotidianeidad. Y cuando esta adrenalina no vuelve a su nivel basal, se va a seguir liberando, por lo cual es como un círculo vicioso con respecto a la ansiedad. ¿Y qué pasa cuando estamos ansiosos? Vamos a ver el mundo de otro modo. Vemos que eso está en íntima conexión con nuestros pensamientos, con esa desorganización, con ese malestar que tenemos y que se transmite al momento de estar con el paciente. ¿Por qué es importante dormir? Porque dormir de noche, que es para lo que estamos como preparados de acuerdo a nuestra cronobiología, que es esa conexión que tenemos con la naturaleza, donde la oscuridad promueve el descanso y la luz promueve el estado de alerta. Bueno, la importancia de dormir los adultos entre 7 y 8 horas es porque durante el sueño hay montones de procesos que son necesarios que se realicen. Por ejemplo, la inmunidad, la memoria inmunológica se refuerza durante el sueño. Hay como un baño, un drenaje linfático, las células glías, ¿no? A nivel de nuestro sistema nervioso. Es como liberar espacio en el disco duro, que hay que eliminar lo que nos sirve y que es necesario para que no quede esa neurotoxicidad. También sabemos que durante la noche se consolida la memoria. Si uno está estudiando y no duerme bien, no se acuerda nada el otro día. Entonces, de noche es cuando vamos a consolidar la memoria. Y también la neuroplasticidad, que es esa posibilidad de cambio a partir de la experiencia que tiene un registro en nuestro sistema nervioso. También sabemos que vamos a reponer energías, que se va a regular el estado de ánimo. Es muy habitual que cuando no dormimos bien no tenemos el mejor ánimo y no vemos las cosas del mismo modo. Y también sabemos que hay muchos procesos endocrinos y metabólicos que se van a producir durante el sueño. Por eso es necesario
que se pueda descansar. Y también a nivel psicológico tenemos la elaboración de los restos diurnos, es decir, aquello que no quedó concluido durante el día, durante el sueño sigue. Entonces, muchas veces cuando dejamos cosas pendientes para hacer durante el sueño, nos despertamos porque no pudimos como concluirlas. Algunas de las sugerencias para intentar lograr tomar conciencia de la importancia del sueño, ¿no? Sería, bueno, como después de las 5 de la tarde, no tomar sustancias psicoactivas, mate, café. También que la habitación, ¿no? Tenga como cierta paz, disminución de todo lo que son los estímulos electromagnéticos, ni esa lucecita del sleep. Evitar la pantalla cerca, porque si no el cerebro sigue recibiendo luz y no se da cuenta que es de noche y no puede liberar la melatonina, que es esa hormona que nos induce al sueño. Se empieza a liberar a las 9 y llega a su pico máximo a las 11 de la noche. La importancia de mantener un horario para que todo nuestro organismo, toda nuestra salud sepa a qué hora va a dormir y cómo se van a producir los demás procesos. También la importancia, bueno, de que la última ingesta, la cena, esté alejada como 2 horas para que realmente podamos descansar. Si a las personas el baño tibio las relaja, bueno, un baño tibio, una lectura. Y en esto de los restos diurnos, bueno, que sea una lectura, una película o lo que sea, pero más bien suave, ¿no? Para no irnos mentalmente tan cargados. Y no menor tener una libretita a mano para empezar a anotar. Cuando nos despertamos o no nos podemos dormir porque tenemos eso pendiente, a veces anotarlo ayuda a que, bueno, lo voy a ver mañana, sé dónde está y no me voy a olvidar. Luego pasando a lo que es la alimentación, la importancia que tiene la alimentación y su relación con la ansiedad y la depresión. Sabemos que la alimentación es una función basal, tanto como el sueño, es necesaria, si no comemos nos morimos, y nos aporta energía y lo importante es los nutrientes. Los nutrientes, ahora vamos a ver, son como esas sustancias que tienen un objetivo, o crear músculo, o reforzar el sistema inmune y demás. La alimentación va a estar regulada por lo que es la ingesta de alimentos y el ayuno y también el gasto de energía. Si gastamos más energía, vamos a necesitar más alimentos. Y también va a estar regulada por lo que son las hormonas, la grelina, la leptina, que son esas hormonas que nos dicen que si tenemos hambre y si tenemos saciedad. La grelina descansa de noche. Cuando uno no duerme bien, es habitual tener antojos porque durante el día no está funcionando como debiera y no nos produce esa sensación de saciedad que es el objetivo de esta hormona. Los ritmos circadianos tienen que ver con esa alternancia entre la luz y la oscuridad, es decir, estamos en conexión, nuestro organismo todo funciona de acuerdo a unos relojes biológicos que tenemos en nuestros tejidos y en algunos órganos que funcionan en esta conexión con lo que es a nivel del hipotálamo un reloj central. Entonces, si hay algunas hormonas que descansan de noche, como la insulina, que después de la tarde va a bajar su liberación o su efectividad, más vale comer esos alimentos que requieren más insulina para transformarlo en energía durante el día. Y después los circuitos dopaminérgicos que tienen que ver con esa sensación de recompensa o de culpa. Entonces, comer es maravilloso, es muy saludable y tiene mucho que ver con el gusto, con un montón de cosas, pero hacerlo de modo nutritivo, es decir, que nos aporte algo, también va a ayudarnos en tener un estado de ansiedad o depresión menor. Como les decía hoy, los alimentos a nivel de nutrientes tienen un objetivo, por algo comemos algo, ¿no? Las proteínas son aquellos que nos van a permitir formar los tejidos, regulan también las hormonas, tienen una función de transporte, de energía y las encontramos en las carnes, los huevos y los lácteos. Los carbohidratos, tenemos los carbohidratos simples, complejos, pero los que realmente nos van a aportar algo o energía son los cereales, que siempre es mejor consumir los integrales, los tubérculos, papa y demás, y las fibras. Las grasas también tenemos algunas más saludables que otras. Lo que ayudan es como absorber las vitaminas, nos van a proteger del cerebro, el corazón. El aceite de oliva es mejor que algún otro aceite, lo mismo que encontramos la palta, los frutos secos, semillas, también tienen algunas
grasas saludables. Las vitaminas, que tienen muchas funciones, refuerzan el sistema inmune, y lo que son los probióticos y prebióticos. Probióticos son esos organismos que están controlados y fueron estudiados, que favorecen que nazcan otros organismos que a nivel intestinal. Y los prebióticos se encuentran en las fibras. Este es un estudio que muestra cómo los alimentos ultraprocesados generan depresión. Es decir, sabemos que en los ultraprocesados hay un montón de otros ingredientes que no son naturales precisamente, y que justamente se vio que las personas que tienen depresión tenían un alto consumo de ultraprocesados, donde, por ejemplo, puede venir una bacteria, los lipoporisacáridos, que si bien son importantes que se encuentren en nuestra microbiota, cuando están en exceso van a producir cierta neurotoxicidad, y eso tiene que ver con el estado de ansiedad o de depresión que se ve una vez que atraviesan la barrera hematoencefálica. Este otro estudio, que es bastante reciente, bueno, lo que muestra, lo traje, la importancia que tienen que ver justamente nuestro estado de ánimo y lo que se sugiere una dieta saludable, un conjunto de alimentos saludables para mejorar el estado psicológico de ansiedad y depresión. A grandes rasgos tiene que ver con harinas y cereales integrales en lugar de refinados, evitar los excesos de grasas, azúcares y sal, y todo lo que son las fibras en la medida de lo posible, y los probióticos y los prebióticos. También es importante, teniendo en cuenta la nutrición, el momento de la alimentación. Y aquí traje algunos aportes de lo que es el mindfulness eating, que es esa atención plena al momento presente, en este caso que tiene que ver con la alimentación. Y bueno, cuando sentimos hambre, tratar de ver si es realmente hambre, o estoy cansado, o tengo tengo sed, o tengo otra sensación. Prepararse, elegir los platos, elegir bien lo que vamos a comer. Cuando estamos comiendo, no realizar otra actividad, no mirar la tele, porque así nuestro cerebro registra que estamos comiendo y le va a dar sentido, y no seguimos comiendo porque no nos dimos cuenta, pues estábamos mirando la tele. También la importancia de la respiración profunda, como nos hizo hacer hoy Soledad. Sabemos que tenemos un sistema nervioso entérico que está regulado por el sistema nervioso central, y a través de la tranquilidad nuestro organismo va a recibir mucho mejor los nutrientes. La importancia de agradecer ese momento, de darle importancia a ese sentido, de comer con todos los sentidos, los aromas, los gustos, poder saborearlos, apoyar los cubiertos, y como decía una nutricionista integrativa, PNIE, plato chico y vaso grande, vaso de agua en lo posible. Después de comer, finalizar, caminar 100 pasos. Y bueno, también la importancia, esto lo vemos en los pacientes con diabetes, de dar un día del permitido, porque eso en cierto modo disminuye esa impulsividad, es decir, mejora la capacidad de espera y de tolerancia cuando la persona sabe que un día va a comer eso que es como especial. Otro aspecto importante para trabajar la ansiedad y la depresión es a través del ejercicio. El ejercicio mejora el estrés, digamos, que está presente en estos estados de ánimo, porque después de los 20 minutos de estar haciendo una actividad física, empezamos a liberar esos neurotransmisores, que son sustancias en el organismo que nos hacen sentir bien, con ganas de hacer cosas, y también el BDNF, que es un factor que genera neuroplasticidad, mejora obviamente todo lo que es el sistema nervioso. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que recomienda son 150 minutos semanales, es decir, que 30 minutos de lunes a viernes puede asegurar una actividad física moderada. La importancia de las técnicas de integración mente-cuerpo, esto que nos hacía hoy respirar Soledad, la importancia de actuar sobre nuestro sistema nervioso parasimpático,
poner un freno a la ansiedad y vemos cómo al estar en esa atención plena, en esa tranquilidad, va a haber una reverberación a nivel cerebral, de calma, de paz. Eso también va a aumentar la variabilidad de frecuencia cardíaca, que es súper importante, y la presión arterial, es decir, que la oxigenación en todo nuestro organismo va a ser mejor. También va a mejorar el estado afectivo positivo, es decir, si estoy más calma, puedo tratar de ver lo que le pasa a las otras personas sin la interferencia de lo que me pasa a mí. Cuando estoy en un estado de ansiedad, es habitual sentir todo como amenazante o con desconfianza. Si estoy en un estado de depresión, es habitual ver el pesimismo, ser más negativo. Bueno, al hacer este tipo de técnicas me va a permitir ver a la otra persona sin esa interferencia mía. Dentro de la dimensión biológica, bueno, decía la relajación, este es un estudio que se hizo con 25 pacientes que tenían diabetes tipo 2 y durante 12 semanas se aplicaron estas técnicas de relajación progresiva de Jacobson y demás y se vio que disminuyó la ansiedad y la depresión. Y hoy, bueno, como hablaban de la importancia de nuestros pensamientos, que son esos lentes con los que vemos la realidad, si bien los psicólogos, yo soy psicóloga y bueno, y acá estamos a nuestras anchas trabajando, pero lo importante es que podemos, cuando estamos ansiosos o cuando estamos con un estado de depresión, entender que como yo veo las cosas no es el único modo, como lo muestra ahí la foto, y que también eso lo podemos revertir o mejorar al tratar de hacernos algunas preguntas que nos permitan salir de esas generalizaciones, el todo nada, las distorsiones que también las explicó recién Poldi. En la dimensión psicoemocional sabemos que tiene que ver con estos vínculos, con los modos de adaptarnos a los cambios, con la comunicación, cuando podemos comunicar lo que sentimos o no, y tiene que ver con nuestros rasgos de personalidad. Si bien lo podemos trabajar mucho, los psicólogos, ustedes sabrán en psicoterapia, pero también cuando el personal de salud tiene que reflexionar sobre sus vínculos, cuando esos vínculos generan como esa toxicidad o ese desacomodo, bueno, empezar a replanteárselo y ver qué es lo que podemos hacer. La comunicación emocional asertiva nos permite comunicar de un modo diplomático, sin ofender, lo que uno siente desde uno, para darle a la persona a la que estamos hablando la posibilidad de cambio. Dentro de la dimensión socioecológica, sabemos que la ansiedad y la depresión puede estar relacionada con algunos factores estresores que pueden estar tanto en el hogar, en el trabajo, en los centros, los lugares donde vamos realmente, los centros de pertenencia. También puede estar favorecido por lo que son las micotoxinas, la humedad, ¿no?, del ambiente, la polución, los ruidos, los plásticos, los ingredientes de algunos alimentos. Este es un estudio que muestra cómo el ruido, ¿no?, el estar expuesto a un ruido permanentemente, ha redundado en que las personas tengan mayor ansiedad y depresión porque hay una mayor activación de todos sus neurotransmisores. Y para contrarrestar esto, la importancia del contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza, como ustedes saben, tanto lo que es la vegetación como el mar, hay unos iones negativos que atraen, justamente nos permiten como esa descarga. Entonces, en este estudio se demostró cómo los paseos a través de la naturaleza tenían ese efecto amortiguador del estrés y permiten modular mucho mejor la ansiedad y la depresión. Y dentro de la dimensión espiritual es la importancia de tener un sentido de vida, un propósito de vida. O como lo dice Flow, hay un término, el flow de Mihaly, que es un autor que habla de la importancia de disfrutar el proceso mismo, no tanto el resultado, sino como esa meditación activa cuando uno encuentra algo que siente que no es una obligación, pero que está haciendo lo que realmente le gusta. Eso es motivador y obviamente se va a conectar con todo nuestro organismo, va a mejorar nuestro estado de ánimo y amortigua un poco los efectos
efectos de la ansiedad y la depresión. Entonces, para ir concluyendo, sabemos que podemos autocuidarnos, generar cuidado en nosotros mismos a través de lo que es la conducta, los cambios de hábito, podemos mejorar nuestros pensamientos, nuestras emociones y poder transmitirlos a los pacientes. Y bueno, y acá les dejo el trabajo que habíamos hecho, que publicamos con Margarita Dubourdieu, de Cuidar a quienes cuidan. Era biopsicoeducación para el personal de salud desde la psiconeuro. Como ustedes saben, la educación en salud es súper importante porque es la forma que tenemos de darle a los pacientes. Y no nos olvidemos que nosotros también somos personas, somos pacientes y que valorando el principio de autonomía tenemos que conocer para poder elegir, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo y pudimos terminar casi en hora. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Bueno, a continuación vamos a poner un QR para que puedan contestar 3 preguntitas que son muy breves, contestar dicotónicas, sí o no, y con una palabra definir algo. Lo voy a compartir para que lo puedan hacer y si alguno está interesado en tener la constancia de la actividad, yo vuelvo a poner en pantalla a dónde se tienen que dirigir. No, está bien. Ahí se ve, ahí está. En No, primer todavía. lugar, agradecer a todos los que nos acompañaron y por estar compartiendo este espacio. Agradecemos del Comité de Enfermería de la Sociedad de Diabetología del Uruguay y Nutrición a la valiosa participación y compromiso que tuvieron desde el Comité de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes y ojalá que lo de hoy nos motive para seguir acompañando a las personas con diabetes desde una mirada integral, humana y muy cercana. Y bueno, esperemos tener próximos encuentros. Ustedes dirán si quieren seguir teniendo alguna otra participación, alguna otra actividad que realicemos. Con mucho gusto. Ahí se ve bien, Ahí se ve, sí. ¿sí? Ahí Ceci, Sí, sí, Adriana, perfecto, ahí lo escaneé. ok. Agradecer la participación de todos, también de Brasil que estuvieron presentes y todos los que estuvieron presentes de Uruguay, de Argentina, de todos. Para nosotros esto es muy enriquecedor. Y esto va a quedar grabado y va a quedar subido en el canal de YouTube de la sociedad. Y le pasamos el link para el comité de ellos, ¿no? Sí, correcto. Sí, excelente. Gracias, Ok. Adri. Ahí está el titular de la cuenta es Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Para Uruguay tenía un costo de 300 pesos y está el número de la cuenta en pesos. Para Argentina eran 5.000 pesos argentinos y también está el número de la cuenta en dólares por si para como quieran hacer, si lo hacen la transferencia de pesos argentinos a pesos uruguayos o lo pagan en dólares. Y lo tienen que enviar los datos de la persona más el comprobante de pago a secretaría@sdnu.ui.